Hola, queridos seguidores de nuestro canal. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio lleno de historias fascinantes y curiosidades sobre sus celebridades favoritas. Si eres un amante de los secretos del mundo del espectáculo y las historias más personales de los famosos, has llegado al lugar correcto. En nuestro canal, nos dedicamos a compartir todo lo que hay detrás de las cámaras, las situaciones más inesperadas y los momentos más íntimos de los artistas que todos seguimos con tanto interés. Pero antes de sumergirnos en el tema de hoy, no olvides suscribirte, activar las notificaciones y darle al me gusta a este video. De esa manera, serás el primero en recibir la notificación de nuestros nuevos videos y podrás estar al tanto de todas las noticias más importantes y exclusivas del mundo de las celebridades. Vamos a comenzar. Hoy tenemos un tema que, sin duda, captará tu atención. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando una estrella decide abrir su corazón y compartir sus debilidades con el público? El mundo del espectáculo está lleno de glamour y perfección, donde las apariencias juegan un papel crucial, pero, detrás de esa fachada brillante, las estrellas también tienen sus imperfecciones, inseguridades y batallas internas. Por eso, hoy les vamos a hablar de un caso muy especial, el de uno de los actores más queridos de la televisión turca, Alar Ertuğrul. Este talentoso actor, conocido por sus papeles en series como Teşkilat y Afili Aşk, ha demostrado una vez más por qué es considerado una figura auténtica en la industria. En una reciente entrevista, Alar sorprendió a todos al hacer una confesión inesperada: su mayor defecto personal es algo que, según él, lo enfurece incluso a sí mismo. La conversación, que comenzó con un enfoque sobre su carrera y proyectos futuros, dio un giro interesante cuando el entrevistador le preguntó cómo lidiaba con las presiones y expectativas de ser una figura pública. Con una sinceridad que rara vez se ve en el mundo del espectáculo, Alar compartió: todos tenemos defectos, pero hay uno mío que me saca de quicio. Es mi impaciencia. A veces quiero que todo suceda rápido, que las cosas se resuelvan de inmediato, y esa ansiedad por controlar el tiempo me genera frustración, incluso conmigo mismo. Esta confesión, dicha con una sonrisa algo avergonzada, resonó profundamente entre sus seguidores. Muchos de sus fans se sintieron identificados con su lucha personal y apreciaron la honestidad de sus palabras. La impaciencia, un rasgo que muchos podrían considerar un defecto menor, se presentó en su relato como un desafío interno con el que ha tenido que aprender a convivir y aceptar. La peor parte es que, cuando las cosas no salen como espero, me vuelvo irritable. Eso afecta no solo mi estado de ánimo, sino también a las personas que están cerca de mí. Es algo con lo que estoy trabajando, porque no quiero que mi carácter afecte negativamente a los demás, expresó el actor. Las redes sociales no tardaron en reaccionar ante esta entrevista. Mientras algunos elogiaban la valentía de Alar por hablar de sus imperfecciones, otros se mostraban sorprendidos por la autocrítica de la que hacía gala. Es raro ver a una estrella admitir algo así. Lo hace más humano y accesible, comentó un fan en Twitter, mientras otro agregó: todos sabemos que nadie es perfecto, pero que Alar lo diga abiertamente lo hace aún más especial. Así, la conversación en línea se convirtió en un tema recurrente, y pronto surgieron testimonios de colegas y amigos cercanos que respaldaban la declaración del actor. Uno de sus compañeros de set en Teşkilat, quien prefirió permanecer en el anonimato, mencionó: es cierto que Alar puede ser impaciente a veces, pero también es alguien que pone todo su corazón en lo que hace. Esa impaciencia viene de su pasión por hacer las cosas bien. Es una mezcla que, aunque a veces puede ser complicada, también es lo que lo hace tan especial como actor. Es interesante notar cómo su defecto, en lugar de ser un obstáculo, se ha convertido en una fuente de motivación para seguir creciendo en su carrera y en su vida personal. No obstante, la entrevista no solo se limitó a explorar este aspecto de su personalidad. Alar también habló sobre cómo ha intentado convertir su impaciencia en una herramienta para su desarrollo, tanto personal como profesional. He aprendido a aceptar que no todo está bajo mi control y que algunas cosas necesitan su tiempo para florecer. Es un proceso, pero creo que estoy avanzando. La actuación me ha ayudado mucho en este sentido, porque exige paciencia y disciplina. Cada escena, cada toma, es una lección sobre cómo dejar que las cosas se desarrollen a su propio ritmo. Entre las anécdotas compartidas por el actor, hubo una que marcó un punto de inflexión en su perspectiva. Durante el rodaje de una escena compleja en una de sus series, su impaciencia estuvo a punto de arruinar el resultado final.
Había una toma complicada que requería mucha coordinación, y yo estaba tan ansioso por terminarla rápido que mi actitud empezó a afectar al equipo. Fue mi director quien, de manera muy respetuosa, me pidió que respirara hondo y me diera cuenta de que mi energía estaba influyendo en los demás. Ese momento fue una llamada de atención para mí. Desde entonces, he tratado de ser más consciente de cómo mis emociones pueden impactar a quienes me rodean, compartió Alar, dejando claro que, aunque la impaciencia sigue siendo un desafío, ha encontrado formas de canalizarla de manera positiva. Lo importante es aceptar que es parte de quien soy, pero también comprometerme a mejorar. Todos tenemos algo que queremos cambiar de nosotros mismos, y creo que admitirlo es el primer paso para lograrlo, expresó el actor, demostrando que no solo es consciente de sus debilidades, sino que también está trabajando en ellas de manera activa. Las declaraciones de Alar también sirven como un recordatorio de que, detrás de las cámaras y el glamour, las estrellas enfrentan los mismos desafíos y luchas internas que cualquier persona común. A veces la gente piensa que, porque somos actores, tenemos todo resuelto. Pero no es así. Somos humanos, con defectos, miedos y dificultades. Creo que es importante mostrar esa parte de nosotros, porque también puede inspirar a otros a ser más honestos consigo mismos. La conversación sobre sus defectos no opacó los detalles sobre sus próximos proyectos. De hecho, Alar compartió que está trabajando en un nuevo largometraje que explorará temas como el crecimiento personal y la resiliencia, un proyecto que, según él, le ha permitido reflexionar aún más sobre sus propias imperfecciones. Es una historia que habla sobre aprender a vivir con lo que somos, en lugar de tratar de ser alguien que no somos. Creo que muchas personas se sentirán identificadas, porque todos tenemos nuestras propias batallas internas. Mientras tanto, sus fanáticos continúan mostrando su apoyo incondicional. Algunos incluso han iniciado campañas en redes sociales para destacar las virtudes de Alar y recordarle que, a pesar de sus críticas internas, sigue siendo una inspiración para muchos. Su honestidad es lo que lo hace diferente. No tiene miedo de mostrarse tal como es, y eso lo hace aún más admirable, escribió un seguidor en Instagram. A medida que el impacto de la entrevista sigue creciendo, está claro que las palabras de Alar han dejado una huella profunda. Su disposición para hablar abiertamente sobre su defecto más frustrante no solo lo ha acercado más a sus seguidores, sino que también ha abierto un diálogo importante sobre la aceptación de nuestras propias imperfecciones. ¿Es posible que al admitir nuestras debilidades encontremos la fuerza para superarlas? ¿Podría esta honestidad ser el verdadero secreto del éxito y la conexión auténtica? Una cosa es segura, Alar Ertugrul ha demostrado que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una forma de demostrar humanidad. Y en un mundo donde las estrellas suelen esconderse detrás de una imagen perfecta, su confesión ha iluminado un camino hacia una mayor autenticidad, tanto para él como para quienes lo admiran. Si tienes algo que decir sobre este tema, déjanos tus pensamientos en los comentarios. Estamos ansiosos por conocer tu opinión. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like al video, compartirlo con tus amigos y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Nos vemos en el próximo video. Mantente saludable y hasta pronto.